La palabra de Dios es semilla, mi corazón es buena tierra, recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Todos sabemos que somos hijos de Dios. Los que aceptamos a Cristo sabemos que somos hijos de Dios. Pero creo que muchos no estamos conscientes de esa bendición. Por eso a través de esta palabra quisiera poder impartirle a usted la fe para saber que no solamente es un hijo de Dios, sino debe andar y caminar como hijo de Dios. En San Juan capítulo 1, voy a leer el verso 12, 13 y 14. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Jesús era el único Hijo de Dios. Acá termina diciendo Juan, el unigénito del Padre. En Juan 3:16, un versículo muy conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, o su unigénito Hijo. Unigénito significa único, o sea que Dios tenía un solo Hijo, y ese Hijo lo mandó a la tierra. En el Antiguo Testamento vemos muchas personas, muchos llamados patriarcas, profetas, reyes que Dios usó, ¿no? Y Dios habló con ellos, trató con ellos, los llenó de su espíritu. Y por ejemplo, David dijo: he hallado un hombre conforme a mi corazón. A Abraham llamó su amigo, pero a nadie en el antiguo pacto Dios llama hijo, porque no hubo hijos en el antiguo pacto. Nadie fue llamado hijo. Entonces Juan, el apóstol Juan, que escribe este evangelio, él fue testigo de cómo ese unigénito Hijo de Dios, el único, bajó a la tierra. Él dice: habitó entre nosotros, vimos su gloria, ¿no? Él fue testigo de cómo el unigénito Hijo de Dios vino a la tierra, habitó entre nosotros y logró, a través de su sacrificio, hacer algo increíble. Abrir la posibilidad, escuche bien, abrir la posibilidad increíble de que todos los que quieran puedan ser o puedan convertirse en hijos de Dios. Lo dice aquí la palabra: mas a todos los que le recibieron, a todos, no hay distinción. Cualquiera que reciba a Cristo se convierte automáticamente en un hijo de Dios. Y esto es posible solo por voluntad de Dios. En el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de hombre, o sea, no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. O sea que no es algo que logramos nosotros. Cuando aceptamos a Cristo no es que nos convertimos en hijos de Dios. Usted no puede decir, ni yo puedo decir: yo soy un hijo de Dios porque oro mucho, porque asisto a la iglesia, porque hago bien a los demás. Soy un hijo de Dios porque acepté a Cristo, y eso es algo que Dios ha hecho en mí y ha hecho en usted si aceptó a Jesús. Es un milagro poderoso que Dios hace con aquellas personas que aceptan a Cristo. No es un sentimiento, tampoco es una experiencia, es una posición. Ser hijo de Dios es una posición que nos fue dada a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Desde que creímos y recibimos a Cristo, somos hijos de Dios. Entonces es muy importante recordar eso y vivir como hijos de Dios. O sea que más importante que mi servicio, yo sé que debido a esta pandemia, que los templos aún aquí en Buenos Aires están cerrados, no podemos asistir a la iglesia. Muchos servicios que estábamos haciendo dentro de la casa de Dios, hoy no lo podemos hacer. Y posiblemente haya personas, haya creyentes que sinceramente están angustiados por no poder servir a Dios. Pero yo te digo, hermano, más importante que el servicio es la posición que tenemos en Cristo, que somos hijos de Dios. Dios no te ama porque le servís, Dios te ama porque eres hijo de Dios. Jesús fue llamado hijo amado, y más adelante vamos a hablar acerca de esto. Más importante que el ministerio que yo tenga, más importante que el talento que desarrolle, es mi posición de ser hijo. Servimos a Dios y ministramos a la gente usando nuestros talentos porque somos hijos, no para ser hijos.
Vuelvo a decir, no somos hijos porque servimos. Porque somos hijos servimos, pero el ser hijo fue un milagro que obtuvimos a través de Cristo. Ser hijo de Dios nos da, o sea, tenemos un montón de beneficios. Quisiera citar algunos nomás en esta noche, posiblemente luego seguiremos hablando acerca de esto. Nos da comunión, diga conmigo comunión, comunión. Ser hijo de Dios nos da comunión. Podemos hablar todo el tiempo con nuestro Padre. Usted debe tener la confianza, dice la palabra, acerquémonos confiadamente. Dios nos escucha y podemos hablar con Él confiadamente todo el tiempo. No hay impedimentos, no hay cielos cerrados, porque Cristo abrió un camino. Y justamente al hacernos hijos de Dios, Jesús nos dio el acceso libre para poder hablar. Cuando quieras, donde quieras, no importa las circunstancias, podés hablar con tu Padre. Puedo hablar yo con mi Padre porque están abiertos los cielos gracias a Cristo. Gloria a Dios. Y tenemos en este tiempo el nuevo pacto, no así en el Antiguo Testamento. Tenemos en este tiempo la posibilidad de hablar con Dios y orar con Dios en el nombre de Jesús. Vieron que Jesús dijo, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. Y a veces pensamos que decir en el nombre de Jesús es solamente una fórmula para terminar una oración. Y no es así. O sea, no es que oramos y luego cerramos la oración diciendo en el nombre de Jesús. Oramos justamente y podemos hablar con el Padre por Jesús, por lo que Él hizo. Eso significa orar en su nombre. Orar gracias al favor que Jesús logró por mí en la cruz del Calvario. Privilegio, insisto, que no tenían las personas del antiguo pacto. En este punto que es la comunión podemos oír su voz. Usted puede decir, no, pero yo no escucho que Dios me hable. Le doy rápido 3 consejos para escuchar la voz de Dios. Primero, lea la palabra. Dios nos habla siempre por su palabra. Lea la palabra todos los días. ¿Quiere escuchar a Dios? Lea la palabra. Cuando ore, cuando tenga tiempo de oración, no hable todo el tiempo. Tómese el tiempo también para escuchar. Muchas veces nosotros oramos y hablamos y terminamos de hablar y nos vamos. Y Dios posiblemente quiere hablar a nuestro corazón y no nos damos el tiempo para escuchar a Dios. Y tercero, escuche las prédicas, los mensajes. Tenemos en este tiempo, aunque no podemos ir a la iglesia, tenemos la ventaja de poder tener en nuestros celulares grabados los mensajes. No es para que usted lo escuche una vez, escúchelo siempre. Siempre Dios va a estar hablando a su vida a través de una palabra, a través de un devocional, a través de algo que los hermanos compartan en este grupo. Gloria a Dios. Segundo, tenemos como hijos de Dios identidad. Somos hijos amados de Dios. La identidad de hijo tiene que ver con que Dios, nuestro Padre, nos ama. Y escuchen, el enemigo tratará siempre de atacar tu identidad y de mi identidad, porque él odia que usted sepa que Dios lo ama incondicionalmente. El enemigo quisiera pensar o hacerle pensar que cada vez que fallamos dejamos de ser hijos. Y ser hijo, dijimos, es una posición. No es un sentimiento, no es algo que logré con mis obras, por lo tanto tampoco puedo con mis obras dejar de ser hijo de Dios. Una persona, un padre, tiene hijos, los hijos pueden tener buen comportamiento, mal comportamiento, pero nunca dejarán de ser hijos porque fueron engendrados. Usted aceptó a Cristo, fue engendrado por Dios como hijo de Dios y tu comportamiento no va a hacer que dejes de ser hijo de Dios. Pero el enemigo va a atacar eso. En los momentos de debilidad, en los momentos de errores, el enemigo va a estar hablándonos, haciéndonos dudar de la palabra de Dios. Le pasó a Jesús. Jesús no tuvo pecado, pero sí tuvo debilidades. Sintió hambre cuando estuvo ayunando y en esa debilidad vino el diablo y le dice, si eres hijo de Dios. Jesús antes del ayuno, había pasado por las aguas del bautismo. Y dice la palabra que Dios habló desde los cielos y dijo, este es mi hijo amado. Y escuche bien, Dios dijo, este es mi hijo amado. Decíamos antes que no somos hijos por lo que hacemos, sino porque fuimos engendrados. Jesús es hijo de Dios aún, y Dios lo declara desde el cielo, este es mi hijo amado, aún cuando él no había hecho nada todavía. Obviamente traía un ministerio, iba a sanar a los enfermos, iba a resucitar a los muertos, iba a dar su vida en la cruz. Nada de eso había pasado aún. Y Dios estaba diciendo, este es mi hijo amado. Cuando el diablo tienta a Jesús, omite la palabra amado. Y le dice, si eres hijo de Dios, no puedes pasar hambre. Si eres hijo de Dios, no puedes pasar dificultades. Pero Jesús le dijo, escrito está. Porque él tenía en su mente y en su corazón las palabras de su Padre. Tú eres mi hijo amado. En el momento de la debilidad, en el momento del error o del fracaso, el enemigo va a hablar a tu vida haciéndote dudar de tu identidad. Pero escrito está, Dios nos amó con amor eterno. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama aún cuando nos equivocamos?
porque dice la palabra que Dios amó al mundo, aun cuando nadie había aceptado aún a Cristo, y entregó su vida, entregó a su Hijo Jesús por nosotros. El amor de Dios es incondicional, escrito está. La posición de hijo no se gana con buenas obras, dijimos, tampoco se pierde por errores o equivocaciones. La única forma de perder nuestra identidad es renunciar voluntariamente a ser hijo de Dios. Pero mientras usted y yo no renunciemos a esa bendición, no importa, más allá de nuestras debilidades, seguimos siempre siendo hijos de Dios. Gloria a Dios. No permitas que el enemigo te haga dudar de tu identidad. Tercero, seguridad y protección. Al ser hijos de Dios, entonces estamos seguros, estamos protegidos. Jesús nos enseñó que el Padre es bueno, que el Padre es misericordioso, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos, que el Padre perdona, que el Padre ama. Jesús nos enseñó un Padre bueno, misericordioso, que conoce nuestras necesidades. Él dijo, cuando hablaba del afán y la ansiedad, Él dijo, no se preocupen, Dios conoce vuestras necesidades. Un Padre que se ocupa aún de las aves y de las flores. Y dice, ¿cuánto más no va a hacer con ustedes que son hijos? Ustedes que son valiosos para Dios. Entonces, Dios nos ama sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Él no manda la enfermedad, porque dice la palabra que padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Como los padres terrenales, decía Jesús, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas? La enfermedad no es buena, así que estamos pasando tiempos de enfermedades, pero Dios no manda la enfermedad. Jesús murió justamente para que podamos resistir esa enfermedad y declararnos sanos en el nombre de Jesús. Dios nos perdonó los pecados en Cristo Jesús, y Él está siempre con nosotros. Ese Padre es el que tiene usted y que tengo yo. Somos hijos de Dios. Nunca usted puede sentirse solo. Si usted entiende que es un hijo de Dios, no puede sentirse solo. En una ocasión Jesús dijo, antes de llegar a la cruz, ustedes me van a dejar, todos me van a dejar, pero no estoy solo, dijo Jesús, porque Jesús sabía que el Padre siempre estaba con Él. Entonces, no importa las circunstancias, usted nunca se puede sentir solo si usted realmente cree lo que es. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, ser hijo de Dios nos da autoridad para cumplir su propósito. Cumplir su propósito. ¿Cuántas veces nos habíamos preguntado cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿O qué propósito tendrá Dios para mi vida? La Biblia es muy clara. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que cumplamos su propósito. Miren lo que dice Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que el propósito de Jesús fue venir a la tierra como hijo de Dios para darnos a conocer al Padre. Ese fue el propósito de Jesús. Conocer al Padre y a Jesucristo es encontrar la vida eterna, dice la palabra. Y entonces el ministerio, los talentos, el servicio, debe tener un propósito. Si Dios te dio un talento, si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio un don, el único propósito por el cual te lo dio es para que des a conocer o que demos a conocer a los que no conocen al Padre y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. Gloria a Dios. Conocer a Dios y a Jesucristo hace que la gente pueda tener o acceder a la vida eterna. Leo Juan capítulo 12, verso 20, dice la palabra, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe era uno de los discípulos, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se dirigieron a Jesús, o lo dijeron a Jesús. O sea, cuando yo leo esta parte de la palabra, me imagino por un momento, cada vez que leí esta parte me imaginé por un momento, Jesús y sus discípulos estaban siendo famosos porque había multitudes, miles de personas que eran ministrados por Jesús. Entonces me pongo un momento en la piel de Felipe. Felipe es uno de los discípulos, podía ser Felipe, Pedro, Andrés, cualquiera, que de alguna manera estaban siendo protagonistas de algo increíble. Mucha gente tenía sus ojos puestos en ellos debido a que Jesús estaba allí. Entonces, solamente es una imaginación. Yo digo, tal vez cuando esta gente viene y dice, queremos ver a Felipe, queremos hablar con Felipe, Felipe tal vez pudo haber dicho, ¿qué necesita la gente de mí?
Imagínese usted perteneciendo a un ministerio que está llegando a miles de personas, ¿no? Entonces alguien viene a hablar con usted y dice, necesito hablar con vos, necesito hablar. Entonces, quiero que imagine, ¿no? La gente viene, estos griegos vienen y dice que vinieron y se acercaron a Felipe. Digo, solamente producto de mi imaginación. Felipe pudo haber pensado, ¿qué necesitan de mí? ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Y el ruego de esta gente, dice, ellos le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Si la gente se acerca a nosotros, el propósito o la necesidad de la gente no es conocer a nosotros, sino conocer a Cristo. Y entonces dice que Felipe agarró a otro apóstol, Andrés, y ambos fueron y se lo dijeron a Jesús. Gloria a Dios. La gente que se acerca a nosotros, la gente que viene a la iglesia, que venía a la iglesia cuando estaba abierta, que vendrá cuando volvamos a abrir los templos. La gente que se acerca a vos o a mí, en realidad lo que está necesitando es conocer a Jesús. Es conocer a Jesús. La iglesia, la congregación, la gente, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. La iglesia es algo hermoso, yo amo a la iglesia. He vivido toda mi vida en la iglesia, vuelvo a decir, no el templo, sino entre la gente. Y la iglesia es un lugar hermoso que yo recomiendo. Es una vida sana, es un lugar donde podemos aprender la palabra y practicar la palabra. Porque practicamos el perdón, la paciencia, el soportarnos unos a otros. Pero la iglesia está compuesta por personas. Dios ama a su iglesia y Dios la ve como hermosa y dice que Dios la defiende. Jesús defiende su iglesia. Pero la iglesia son personas. Personas normales con virtudes y defectos. Entonces la gente se acerca a la iglesia. Pero el propósito de la iglesia es hacer que conozcan a Cristo. Yo siempre digo, tenemos un evangelio perfecto, tenemos un mensaje perfecto, pero somos imperfectos. Entonces la iglesia es un lugar donde podemos venir a aprender y a recibir, pero tenemos que, como iglesia, llevar a la gente a que conozca a Cristo. Así como Felipe recibió el ruego de esa gente que quería conocer a Jesús, usted y yo como iglesia recibimos necesidades, pero tenemos que llevarlos a Jesús. Lo mismo sucede con los ministerios. Los ministerios son hombres y mujeres capacitados para enseñar, para aconsejar, para guiar. Y tienen un mensaje perfecto, pero son personas imperfectas. Es muy importante esto, aunque es obvio. Saber que ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, ningún ministro es perfecto, como no lo es ninguna persona. Pero el evangelio sí lo es. Entonces, uno, la necesidad más grande de todo ser humano es conocer a Jesús. Y dos, la tarea más importante de los que somos hijos de Dios, gracias a Jesús, es llevar a la gente a que conozca a Cristo y a Dios como Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ningún hombre puede dar lo que solo Dios puede dar. Parece obvio, pero quiero marcar bien este punto. Ningún hombre puede dar lo que solo Dios puede dar. Porque hay gente que busca la iglesia o el pastor que cubra todas sus expectativas. Hay gente que busca al profeta que le diga lo que Dios está hablando. Buscan al apóstol que los dirija. Buscan al ministerio que los libere. Buscan siempre un lugar donde, bueno, vuelvo a decir, cubra todas sus expectativas. Y obviamente se la pasarán buscando toda la vida. Si usted busca una congregación perfecta, no la va a encontrar. Si busca un ministro que jamás se equivoque, no lo va a encontrar. Porque el propósito de la iglesia, la función de los ministerios es llevar a la gente a Cristo. Creo en los 5 ministerios, creo en el apóstol, en el profeta, en el pastor, en los evangelistas, en los pastores, ¿no? Pero creo que la función de los ministerios es llevar a la gente a Cristo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Que los ministerios sean la función para que cada vez Cristo se haga más grande. No mi ministerio, no mi iglesia, sino Cristo sea el que siempre sea visto, reconocido, para que la gente tenga la posibilidad de aceptar a Cristo y convertirse en hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los ministerios, la iglesia tiene la función de hacer que la gente conozca a Cristo. Y una vez que la gente conoce a Cristo, entonces la gente estará completa, porque dice la palabra que en Cristo estamos completos. Conociendo a Cristo y a Dios Padre estamos completos, estamos libres, nunca nos sentiremos solos. Caminaremos como hijos de Dios sabiendo que tenemos un propósito aquí en la tierra, cumplir su propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero mencionar esta noche
un ejemplo de mala enseñanza. Y lo menciono justamente para ilustrar este punto que me parece muy importante. Muy importante, mirar a Cristo y no mirar al hombre. Hay un ejemplo de mala enseñanza en internet. Habrá muchos, pero estuve mirando en estos días uno. Un apóstol conocido mundialmente, mencionó en su prédica, en su iglesia, pero obviamente estas imágenes recorren el mundo. El Salmo 133, donde dice que el aceite cae sobre la cabeza del sacerdote y baja por la barba y desciende por las vestiduras y hasta el borde de sus vestiduras. Y mire lo que él dijo. Dijo, la unción no está en el ministerio de la iglesia, no está en mi esposa ni en mis hijos, no está en ninguno de los miembros, la unción está sobre la cabeza. Y se señaló a sí mismo. Y entonces dijo, la unción está sobre mí porque soy la cabeza, y de allí baja a toda la iglesia. Hermanos, esto es falso, porque la unción está en cada uno de sus hijos, en cada uno de los hijos de Dios. La Biblia dice que la unción, el Espíritu Santo está en cada una de las personas. Y por otro lado, la única cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero la cabeza, lo dice bien claro la palabra, es Cristo. Este mismo apóstol dijo lo siguiente: muchos pastores que no tenían mi cobertura y mi paternidad murieron a causa del coronavirus. En cambio, mis hijos que están bajo mi manto fueron protegidos. Terrible la mala enseñanza de esta persona. No estoy criticando su ministerio, pero sí estoy en contra de esa frase que acaba de decir o que dijo en estos días. Estoy en contra porque es antibíblico. Es una mala enseñanza que justamente hace que la gente mire al hombre y no mira a Cristo, no mira a Dios. Es una mala enseñanza, porque obviamente, como dijimos, el único cabeza de la iglesia es Cristo. Y podemos cariñosamente llamar a un pastor padre espiritual, por respeto, por cariño, pero en realidad el pastor no es cabeza, Cristo es la cabeza. El apóstol no es cabeza, Cristo es la cabeza. Los profetas no son cabeza, Cristo es la única cabeza del cuerpo de Cristo. Todos los demás son funciones dentro del cuerpo, y el cuerpo, como dice Pablo, todos los miembros son importantes. Ninguno puede decir al otro, porque no soy ojo, porque no soy nariz, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque todo nuestro cuerpo es importante. En la iglesia de Cristo todos los ministerios son importantes, pero la función es llevar a la gente a que conozca a Cristo, porque allí está la vida eterna, porque conocerán a Cristo y conocerán al Padre, que es el que nos da la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre no es tu cobertura. El hombre no es tu amparo. El hombre no es tu fortaleza. Dice la palabra, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gloria a Dios. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. Obviamente que podemos y debemos pertenecer a una iglesia, debemos pertenecer a un grupo, debemos ser pastoreados o aconsejados. Estamos de alguna manera bajo la cobertura como apoyo, pero no como protección divina, porque insisto, el único que protege nuestras vidas es nuestro Dios. El hombre puede darte respaldo, compañía, consejo, pero jamás te va a dar lo que solo Dios puede dar. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, amén. Espero que se haya entendido esta parte. Si no, vuelvo a verla para entender lo que quise decir en esta noche. Amamos la iglesia, obviamente, amamos nuestra iglesia. Es un lugar donde enseñamos la palabra, es un lugar donde practicamos la palabra. Pero la iglesia no te va a salvar, Cristo es el que te salva. La iglesia te va a instruir, la palabra te va a instruir, como siempre decimos, la palabra es semilla, pero tu corazón debe ser receptivo y poner en práctica la palabra para que conozcas a Cristo, conozcas que tenés un Padre amoroso. Y tu dependencia no sea de la iglesia o de las personas, sino que sea de Dios. No estoy provocando rebelión contra la gente diciendo, bueno, entonces no me interesa la iglesia ni los ministerios. Pero vuelvo a decir, tengamos en claro
que la función de la iglesia, la función de los ministerios es llevar a la gente a cumplir la función o el propósito que trajo a Cristo a este mundo, es que dar a conocer a Dios como Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, soberano, que se merece toda la alabanza y toda la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Respetamos a nuestros ministros, amamos a nuestros ministros, insisto, valoramos cada talento, cada don, pero vuelvo a decir, son funciones dentro del cuerpo. Cristo es la cabeza. Miremos a Él y nunca seremos desilusionados. Si usted mira y busca lo que solo Dios te puede dar en las personas, vas a vivir desilusionado, vas a vivir amargado y el enemigo te va a confundir. Pero si miras a Cristo, miras a Dios como tu Padre, te sentirás completo, te sentirás bendecido, te sentirás libre, porque dice la palabra, al conocer la verdad nos hace libre. Gloria a Dios. Podemos vivir una vida victoriosa como hijos de Dios y sobre todas las cosas caminar de acuerdo a ese propósito. Y cuando sos un hijo de Dios y caminás en este mundo y estás siendo de bendición para las personas, recordá siempre, cuando alguien venga a hablar con vos o a hablar conmigo y que me diga necesito, usted inmediatamente en su mente diga lo que esta persona necesita es a Cristo. No te necesita a vos, no me necesita a mí, necesita a Cristo. La mayor necesidad del hombre y la mujer que aún no conoce a Dios es conocer a Cristo y a Dios como Padre para tener la vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a vos como Padre y a mí a quien tú has enviado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguien todavía no aceptó a Cristo, este es el momento, esta es la noche donde podés en este instante, no importa lo que haya sido tu vida, en este momento, al aceptar a Cristo, vas a transformarte en un hijo de Dios. Cerrá tus ojos y decí conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, acepto a Cristo en esta noche como mi Salvador. Creo que Jesús murió por mí para que yo pueda también convertirme en un hijo tuyo. Recibo a Jesús, recibo el perdón de mis pecados y creo que soy salvo en esta noche y me convierto en un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Cerrá tus ojos en esta noche. Gloria a Dios. Cree lo que dice la palabra. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. No importan las circunstancias, el enemigo pudo en estos días estar hablando, atacando tu identidad, pero si aceptaste a Cristo, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Nada cambiará esa posición, nada cambia esa posición. Sos una hija de Dios amada, sos un hijo de Dios amado. Dios está con vos, no te sientas solos. Jesús nos bendijo con toda bendición cuando logró por nosotros en la cruz salvación, sanidad y liberación. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en este momento, en tu nombre, Señor, a cada persona que está escuchando esta palabra, Señor, para que sus ojos se abran espirituales, Señor, su fe sea creciente para que puedan entender que somos hijos de Dios. Y esa bendición no la logramos nosotros, sino que la logró Cristo en la cruz. Por eso ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y nos declaramos bendecidos. Si estamos enfermos, nos declaramos sanos. Si estamos angustiados, nos declaramos con gozo. Porque, Señor, tu palabra está escrita y más importante que lo que el enemigo diga o lo que mis sentimientos digan es lo que dice tu palabra. Soy un hijo amado de Dios y tú estás conmigo siempre, por eso me declaro en victoria y quiero ser de bendición. Señor, permite que cada uno de mis hermanos donde está pueda ser de bendición y pueda dar a conocer a otros esta bendición tan grande que es que Dios es Padre y está esperando que la gente se dé cuenta y acepte a Cristo y reciba esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Celebra conmigo la presencia de Dios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Amén.